Listo, amigos. A ver, 3, 2, está cargando. 1, listo. Perfecto. Listo, Ives. ¿Tú me pasas el link de...? Sí, ahorita te lo paso, sí. Ok, perfecto. Ok. Bueno, buenas noches con todas y todos. Bienvenidos a la tercera sesión de este programa de taller de agroecología. Lo que quería comentar esta noche es que agradezco a las personas que nos han enviado o han compartido con el grupo el esquema de sus chakras. Eso lo veremos a la cuarta sesión, finalmente, para poder compartir justamente de todas las experiencias que hemos visto durante estas 4 sesiones y compartir al final. Les anuncio también, eso era adentro del texto de invitación de esta sesión, que el 8 de mayo, no, el 10 de mayo vamos a tener un taller presencial aquí en Cocachacra. Entonces, en las semanas que vienen vamos a compartir más detalles sobre la organización de eso. Y bueno, sin más preámbulo, bienvenidos a todos y dejo la palabra a José Luis para este tema de control biológico de las plagas y enfermedades. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal, Ives? Buenas noches con todos. Bueno, como acabas de mencionar, hoy vamos a tratar el tema de las plagas y enfermedades que tanto problema causan en los cultivos. A ver, un ratito mientras comparto la pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí. Si puedes ponerla horizontal sería mejor, José Luis. Ahí está bien, está perfecto. Ya. Genial. Ya. Bueno, el tema de hoy es un poco extenso, por el mismo tema de que es un poco extenso porque abarca muchos ámbitos de los cultivos, ¿ya? Principalmente el manejo, ¿ya? Vamos a tratar de explicar ya en el corto tiempo que tenemos del taller y vamos a iniciar con esta ponencia. Bueno, vamos a iniciar primero con el origen de las plagas, ¿no? ¿De dónde provienen? ¿O cuándo empezaron a ser plagas? ¿O cuándo estos insectos empezaron a ser un problema para el hombre? Principalmente nos habla de que es un insecto, ¿no?, que antes no competía o interfería con los intereses del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, al tener cierto interés por los cultivos o por los productos, ¿no?, en este caso pueden ser, digamos, cereales o diferentes tipos de productos agrícolas, ¿no?, empezaron a notar una cierta aparición de algunos ejemplares o especies, ¿no?, que empezaban a consumir, digamos, estos alimentos, dañándolos, ¿no?, y principalmente causándoles pérdidas, ¿no?, en el tema de la producción. Cuando estos insectos se vuelven, digamos, un problema, por ejemplo, cuando el incremento, digamos, de su población, ¿no?, es en pequeñas cantidades anteriormente, ¿no?, y posteriormente aumentaban, digamos, sus poblaciones debido, digamos, a las condiciones también que prestaban, digamos, digamos, en este caso, la cantidad de alimento que habría, ¿no? Asimismo, también habla mucho sobre la debilidad, ¿no?, que tiene la planta, digamos, ¿no?, en general, ¿no?,
o la resistencia que tienen, digamos, genéticamente a estas plagas, ¿no? Digamos que hay ciertas plantas que resisten más el ataque de las plagas. Principalmente, digamos, las malezas, ¿no? O la vegetación espontánea, son aquellas que difícilmente vemos un ataque de plaga, ¿no? Que también sirven, más adelante vamos a explicar también, que son hospederos también. Bueno, principalmente estas son las características para que aparezca una plaga, ¿no? Interfiere con las actividades del hombre, ¿no? Principalmente las actividades productivas, ¿no? También pueden ser el tema, digamos, de la salud, ¿no? Porque hay insectos, ¿no? Que, digamos, por así decirlo, atacan, ¿no? Digamos, el cuerpo del hombre. Vamos a analizar un poco, ¿no? ¿Qué plagas se encuentran, digamos, en los sistemas agrícolas, ¿no? Podemos encontrar roedores, ¿no? Como las ratas o ratones, que se alimentan, digamos, de semillas, algunos, ¿no? Diferentes tipos de granos, o también frutas, ¿no? Aves, ¿no? Cuervos, palomas, ¿no? Que atacan los cultivos, ¿no? Tanto en plantas o también... Y entre... Disculpe. Sí, es en esta, Yulibe. Por si pueden silenciar. Sí, Gracias. sí. En el caso de insectos, ¿no? Que son, digamos, los hexápodos, y son mayormente la mayoría de plagas que tenemos, digamos, dentro de un sistema agrícola, ¿no? Tenemos, por ejemplo, escarabajos, tisanópteros, mariposas, ¿no? Como las polillas, ¿no? Los noctuidos, moscas, dípteras, ¿no? Y pulgones y diferentes tipos, digamos, de especímenes que pertenecen a este gran género, ¿no? Asimismo, también encontramos ácaros, ¿no? Como las arañitas rojas, ¿no? Los nemátodos, también que atacan principalmente el sistema radicular, como globodera, heterodera. Asimismo, de la familia de los moluscos, ¿no? Como las babosas y caracoles. Estos, digamos, de alguna forma causan daños, digamos, en los tejidos de la planta, en diferentes partes, ¿no? Vamos a entender que tejido, vamos a ponerlo, que son todas las partes de la planta son formadas por tejidos, ¿no? Y sin embargo, estos insectos o estos roedores, digamos, se alimentan de estas reservas que hay en esos tejidos, ¿no? Entonces, vamos a ahondar un poco por qué estos, digamos, estos insectos, ¿no? Causan, digamos, estos problemas. Pero no solamente son, digamos, la fauna macro, ¿no? De un ecosistema que atacan a las plantas, sino también que hay agentes micro, ¿no? Que causan enfermedades, como los hongos, ¿no? Principalmente se conocen al fusarium, causante del 70%, digamos, de las enfermedades de complejo de raíz. Tenemos las royas, incluso una de estas, ¿no? Conocida como la roya del café, ha causado problemas económicos en el país, ¿no? Disminuyendo la productividad, digamos, de este cultivo hasta en un 80%. También tenemos oidius, mildio, fumaginas, botritis, ¿no? Botritis, por ejemplo, es una de las bacterias, ¿no? Que causan mayor problema, digamos, en el tema de frutas, ¿no? Por ejemplo, la uva de exportación es bastante atacada por botritis. Antragnosis, hongos de la madera, ¿no? También tenemos bacterias, ¿no? Erwinia, Agrobacterium. Algunas de estas incluso usadas para biotecnología por el tema de la transmisión del RNA. Asimismo, también tenemos los causantes de las famosas fitoplasmosis, ¿no? O los mollicutes. Estas pertenecen a un grupo especial de las bacterias, ¿no? Que incluso la sintomatología que causan es muy parecida a la de una virosis. Entonces, hay ciertas, digamos, ciertas peculiaridades que tienen digamos, estos agentes causantes de enfermedades, ¿no? Virus, ¿no? Y estos son, digamos, ya un poco salen del control natural, digamos, ¿no? Porque los virus no obedecen, digamos, los ciclos biológicos, ¿no? Al contrario, los virus son, digamos, seres o entes, ¿no? Entes, sobre todo, de transmisión de material genético. Entonces,
al introducirse a una planta, digamos, estos no pueden ser, digamos, fácilmente curados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por lo tanto, que mayormente cuando se encuentra una planta que tiene presencia de virus, es necesario retirarla de la parcela, ¿no? Ya que su control es muy difícil. Y asimismo también tenemos insectos vectores, ¿no? Los vectores son mayormente los que causan, digamos, la transmisión, ¿no? De estos, por ejemplo, principalmente virus y bacterias, ¿no? Ya que en su aparato bucal, ¿no? Que tienen ellos, mayormente son estiletes, ¿no? Chupadores, son insectos picadores chupadores. Entonces, estos, digamos, al transmitir o a picar, digamos, al alimentarse, ¿no? De una planta enferma, llevan, digamos, este virus o esta bacteria en su aparato bucal. Y al encontrarse en una planta sana, ¿no? Están transmitiendo la propagación de esta enfermedad. Entre ellos tenemos a los pulgones, ¿no? Muy conocidos, e incluso es una familia, digamos, de insectos, ¿no? Que son muy polífagos, ¿no? O sea, consumen casi la gran mayoría de plantas, ¿no? Asimismo, la mosca blanca, por ejemplo. Entonces, algunas personas dicen, no, mosca blanca no hace ningún problema, pero no hace ningún problema mientras no haya un virus o una bacteria presente, ¿no? Si es que hay un virus o bacteria presente dentro de una plantación, por ejemplo, ¿no? Erradicar la mosca blanca es un gran problema. ¿Qué tenemos que saber o entender, digamos, de estos, digamos, seres, ¿no? O estas especies, ¿no? Tenemos que conocer su ciclo de vida. Por eso pongo ahí una frase, ¿no? Hay que entender a la plaga en su comportamiento. Hay que saber sus hábitos, hay que saber cómo vive, ¿no? Para poder, digamos, de alguna forma establecer estrategias para su manejo. Por ejemplo, tenemos, como ya les hablaba, el tema de los pulgones, ¿no? Muchas de las personas, digamos, en sus domicilios o en sus jardines, ¿no? Incluso dentro de las mismas fincas o parcelas productivas, tienen un gran problema de pulgones. Y es casi, digamos, la misma, digamos, el mismo suceso que se da, ¿no? Para que estos, digamos, ingresen, digamos, a hacer daño a una planta. Principalmente los pulgones son, digamos, de una, digamos, metamorfosis imperfecta, ¿no? Ya que mantienen, digamos, la misma forma, ¿no? Desde que son ninfas hasta que son adultos, ¿no? A diferencia de los insectos holometábolos, ¿no? Que sí tienen una metamorfosis completa. Vamos a ver más adelante cuál es la gran diferencia, ¿no? A los pulgones principalmente los vamos a encontrar, ¿no? En los ápices, ¿no? O en las zonas de crecimiento de la planta, ya que estos, digamos, al ser picadores chupadores, ¿no? Como se explicaba en el tema de los vectores, se alimentan, digamos, de la savia, ¿no? Entonces, al alimentarse de la savia, digamos, estos, al picar, digamos, a la planta, van a hacer, digamos, que van a generar un pequeño orificio. En este pequeño orificio se va a generar, digamos, una gutación o una, digamos, o una forma de gotas de savia, ¿no? Dando paso libre, digamos, a la propagación de otros hongos, ¿no? Generalmente, digamos, a los pulgones se los asocia bastante a las fumaginas, ya sean fumaginas mismas de la propia especie o falsas fumaginas también que se encuentran, digamos, en cultivos cítricos, ¿no? Entonces, principalmente el problema de fumagina tiene que ver mucho con la existencia de pulgones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta quién es realmente el verdadero causante de la enfermedad, ¿no? Si de repente no es el mismo hongo por sí solo, sino que hay un complejo de ataque, ¿no? De insecto, hongo y planta, ¿no? Entonces, es necesario también entender, digamos, en cuánto tiempo este ciclo, digamos, de vida del pulgón se está dando, ¿no? Entonces, miren, duración total tiene de 7 a 15 días. O sea, eso quiere decir que en un mes podemos tener hasta 3 generaciones, ¿no? De pulgones. Entonces, vean el corto ciclo, ¿no? De que tiene este tipo de insectos y sobre todo, ¿no? La capacidad reproductiva, ¿no? Por ejemplo, la hembra puede producir entre 50 a 100 ninfas. Incluso hay otros datos, ¿no? Que puede producir hasta 400 ninfas o huevos, ¿no?
A diferencia, digamos, de las polillas o noctuidos, ¿no? Estos insectos pertenecen a las lepidópteras, ¿no? Mariposas. Son, digamos, tienen una metamorfosis perfecta, ¿no? O completa, como se podría conocer, ¿no? Principalmente el que hace daño, digamos, en este ciclo, ¿no? De este insecto es la larva, ¿no? Que aproximadamente dura 22 días. O sea, son 22 días que está comiendo o atacando a las plantas. Pero, ¿cómo poder, digamos, entender a digamos, este insecto o, digamos, llevarlo a un siguiente nivel, ¿no? Es ver, digamos, cuándo es más susceptible, ¿no? Cuándo yo lo puedo, digamos, capturar con mayor facilidad. Cuando está, digamos, en un estado adulto, ¿no? Está volando, se me hace más fácil. O cuando está, digamos, cerca de la planta, ¿no? O va a consumir las hojas, ¿no? Principalmente lo que se hace es fumigar digamos, en este caso vamos a poner la hortaliza, ¿no? Porque, digamos, estos gusanos como los agrotis, ¿no? Atacan, digamos, diferentes tipos de hortalizas. Algunos de ellos son, digamos, cortadores, otros son, en este caso, trozador, ¿no? Que se comen los cuellos de las plántulas, ¿no? Entonces, se aplica, digamos, un cierto insecticida, y entonces cuando este gusano se alimenta de estas hojas, ¿no? Que están pulverizadas con insecticida, bueno, simplemente mueren, ¿no? Porque el químico ingresa a su organismo, ¿no? Hay diferentes tipos de químicos también que dan, ¿no? Pero la gran consecuencia es, digamos, si las hortalizas son de tiempos cortos, ¿no? Y en este caso la duración del ciclo, ¿no? De este insecto, ¿no? Es, digamos, casi a la par, digamos, de una temporada de ciertos tipos de hortalizas de ciclos cortos, ¿no? Entonces, si mi aplicación, digamos, es, digamos, a los 10 días, digamos, que sea preventivo, y mi hortaliza está saliendo al día 35, quiere decir que el ingrediente activo aún va a persistir, digamos, en este cultivo. Entonces, es por lo tanto, digamos, que necesitamos, digamos, de alguna forma, evitar la aplicación de estos agroquímicos, ¿no? Con la finalidad de controlar estos insectos, ¿no? Por lo tanto, hay que establecer otras estrategias, ¿no? Entonces, si mi estrategia es aplicar agroquímicos, lastimosamente voy a causar una intoxicación, ¿no? Claro, progresiva y digamos, hasta inclusive se podría hablar de sistemáticamente, ¿no? En los alimentos. Debo establecer, digamos, algún otro tipo de estrategia, ¿no? Algunos optan, digamos, por las trampas de luz, atraer a los adultos, ¿no? Ustedes saben que los fluorescentes, ¿no? Atraen bastantes a las polillas, ¿no? Entonces, así evito yo hacer, digamos, estas aplicaciones, ¿no? Asimismo, también tenemos un poco más complejo también el ciclo de vida, digamos, de los hongos, ¿no? En este caso de Botrytis, ¿no? Es un gran problema, digamos, en el tema de cultivos frutícolas, ¿no? Generalmente estos, digamos, estos patógenos necesitan condiciones adecuadas, ¿no? Como luz, ¿no? Temperatura y humedad. Principalmente no prosperan digamos, en lugares muy luminosos, ¿no? Prefieren un poco de oscuridad, ¿no? Porque no resisten las altas temperaturas, necesitan un poco de espacios húmedos, ¿no? Y generalmente estos espacios húmedos, ¿no? Se encuentran, digamos, cuando una planta es muy copiosa, o sea, tiene exceso de hojas, ¿no? Esto juntado, el exceso de hojas juntado, digamos, a la presencia de un fruto, va a generar las condiciones adecuadas, digamos, para que primero no ingrese el aire o no haya una buena aireación. Por lo tanto, la humedad se va a concentrar, digamos, dentro de estos espacios y va a dar las condiciones adecuadas para que Botrytis se genere, ¿no? Entonces, uno de las estrategias que o que se dan para manejar este tipo de hongo es justo hacer una buena poda, ¿no? En el caso de vid, o en el caso de palto también, porque en palto también es problema, es una plaga clave, una enfermedad clave, perdón. Se tiene que realizar podas coronarias, por ejemplo, ¿no? Y muchos de otros tipos de hongos, por ejemplo, moniliasis también, ¿no? En el cacao. Se genera también por
por la alta densidad de hojas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cultivo frutal, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, digamos, el ingreso de luz, el pase del aire, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de chirimoya, también asimismo hay que realizar una buena poda estratégica, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, digamos, que siempre, o sea, siempre va a existir, digamos, este tipo de enfermedades, pero hay que ver la forma de externalizarlas, ¿no? O sea, de sacarlas de nuestros campos de cultivo. Acá tenemos un poco del problema que nos estaban solicitando, ¿no? Sobre el tema de mosca de la fruta. Y hay datos muy interesantes sobre esta plaga, ¿ya? Principalmente por el ciclo biológico que tiene, es muy corto. Generalmente tiene 20 a 30 días, ¿no? Para completar de su fase adulta hasta, digamos, la etapa de larva, ¿no? Generalmente tiene hasta 8 generaciones al año, eso quiere decir que es muy activa, y tiene ciertas peculiaridades este insecto. Uno de ellos es, por ejemplo, de que la hembra solamente es fecundada una sola vez por el macho. Y solamente basta digamos, esta oportunidad para que la hembra pueda producir, ovopositar o generar huevos toda su vida. Entonces, digamos, esta característica hace que sea una de las especies más agresivas, ¿no? En este caso estamos hablando específicamente de Ceratitis capitata, ya que dentro del grupo de moscas, ¿no?, que existen, tenemos, por ejemplo, a Anastrefa fraterculus. Entonces, Anastrefa fraterculus es un tipo de raza americana o nativa, ¿no?, de esta zona. Pero, sin embargo, Ceratitis capitata es digamos, una especie extranjera, en este caso que tiene origen en África. Entonces, es de ahí, digamos, su comportamiento errático, ¿no? Asimismo, está considerada también una plaga cuarentenaria. Quiere decir que puede haber, digamos, presencia, digamos, en ciertos cultivos de exportación, y si es detectada, digamos, la presencia de este insecto, digamos, no se permite el ingreso, digamos, de esos productos, ¿no? Ya que puede generar, digamos, la intromisión, ¿no?, de esta especie a los ecosistemas de ese país. Bueno, en Perú lo que ha ocasionado, digamos, es siempre digamos, el tema de que no se ha realizado el control adecuado, ¿no?, en los años donde esta especie se ha propagado. Posteriormente, digamos, cuando ya esta plaga, ¿no?, ya ingresó al espacio peruano, ¿no?, ya se tuvo que hacer, digamos, de alguna forma caracterizaciones, ¿no?, ver, digamos, qué tipo de especie es, y se dieron cuenta de que sí había la presencia de mosca de la fruta. Otro de las características que tiene digamos, esta especie es, digamos, que necesitan necesariamente azúcar para que puedan tener, digamos, o generar sus aparatos sexuales o sus órganos sexuales, ¿no? O sea, quiere decir que cuando la larva genera, ya, o sea, se genera pupa y emergen, digamos, los adultos, lo primero que hacen es buscar azúcar. Es un extraño comportamiento que tiene, ¿no? Si no consume azúcar, ¿no?, por así decirlo, no generaría sus órganos sexuales. Otro de los puntos, digamos, que tiene esta plaga es generar, digamos, la pudrición, ¿no?, del cultivo. Esto generalmente porque las hembras, ¿no?, generan, digamos, la postura sobre la piel de los cultivos, en este caso de las frutas. Pero hay, digamos, otra peculiaridad frente a este caso, ya que generalmente, ¿no?, estas, digamos, son atraídas mayormente por los colores amarillos o verdes, perdón, o naranjas, ¿no?, dando a indicar que solamente pues, ovopositan, digamos, en frutas maduras, ¿no? Generan, digamos, huevos, ¿no?, hacen la postura y estos huevos eclosionan, las larvas ingresan al fruto, ¿no?, generando galerías, ¿no?
Y a través de estas galerías, o por así decirlo, pequeñas cuevas, ¿no? Que generan a través de su, digamos, del consumo de la fruta, ingresan, digamos, ciertos tipos de patógenos, como se había mencionado, y posteriormente genera la caída de la fruta. Una vez que esta cae, ¿no? Al suelo, las larvas salen y realizan, digamos, el empupado en el suelo. Entonces, esto hace un poco difícil su control, ya que las pupas, digamos, o sus medios de resistencia, por así decirlo, ¿no? Generan mayormente en invierno, ¿no? Entonces, se protegen, digamos, de las bajas temperaturas cuando están en esta, digamos, en esta etapa. Ahora, hay que entender, digamos, que el control, digamos, de esta especie es un poco difícil, ¿no? Ya que como su misma, digamos, forma de reproducirse, ¿no? La misma, digamos, cantidad de generaciones que tiene, la hace, digamos, ciertamente un poco difícil de establecer, digamos, su manejo, ¿no? Pero sin embargo, se ha logrado, digamos, algunos tipos de control, digamos, por acciones del Estado, ¿no? A través de SENASA, ¿no? Bueno, ellos mencionan que tienen un plan de vigilancia, ¿no? Principalmente hacen, digamos, el tema del trampeo, ¿no? Un dato muy interesante es, digamos, que cuando excede, digamos, el umbral de control, es, por ejemplo, cuando se tiene de 3.5 moscas, digamos, por trampa por día, ¿no? O sea, si uno encuentra más de 3 moscas, digamos, en las trampas que se han instalado, ¿no? Ya es, digamos, es necesidad digamos, de realizar el control inmediato, ya que esto, digamos, genera grandes problemas, ¿no? No solamente para los cultivos, sino también económicos. Vamos a entender un poco, digamos, de cómo no evitar, digamos, aplicar agroquímicos para los controles, ¿no? Principalmente vamos a hablar de una ley, ¿no? Que se llama la trofobiosis, ¿no? Pero antes de esto, no sé, Víctor, si tenemos algunas preguntas o comentarios que están relacionados con el tema que se expuso. Muy bien, José Luis. Nos preguntan si estás hablando de la mosca blanca, ¿sí? Camila. Y alcanzo a leer algo de que tienen melaza en el mango, ¿sí? Ya, a ver. Sí, no, al momento hay solo eso en el chat. Bueno, no, en un principio sí estaba hablando de la mosca blanca, de Memicia tabasi, ¿no? Sí. Pero el tema que estaba hablando era de mosca de la fruta, ¿no? De Ceratinus punctatus. Un poco para establecer, digamos, los términos que se van a, digamos, a mencionar en las diapositivas siguientes, ¿no? Tiene melaza en el mango, quiere decir que hay cierta, digamos, tipo de resina, o puede ser gomosis, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre este tipo de gomosis, ¿no? Si es en el fruto o si es en el tallo, ¿no? Porque si es en el tallo, ¿no? Se genera lo que es este, la intromisión de Phytophthora, ¿no? Que genera gomosis, ¿no? Ahí sí hay que tener otro tipo de control porque Phytophthora, por ejemplo, es un omiceto, ¿no? Tanto se comporta tanto como hongo y también al mismo tiempo como bacteria, ¿no? Es una familia muy diferenciada e incluso que tiene, digamos, la misma sintomatología que, por ejemplo, que Fusarium, ¿no? Pero sin embargo, si uno hace control de Fusarium y es Phytophthora, ¿no? No va a cambiar nada, ¿no? Hay que entender eso también, que hay que identificar, ¿no? Muy bien, digamos, el agente causal de la enfermedad, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Si es, digamos, un daño de una plaga, si es daño de no sé, de un roedor, hay que ver, digamos, siempre identificar, digamos, de acuerdo a las evidencias que tenemos, ¿no? Ya, pasando al tema número 3, ¿no? A la parte número 3, es, digamos, es parte fundamental, digamos, entender que el equilibrio, ¿no? Tanto, digamos, de la planta, ¿no? Como asimismo del ecosistema,
van a generar, digamos, medios de resistencia, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a la ley de la trofobiosis, ¿no? Trofobiosis fue, digamos, postulada, ¿no?, por Francis Chabourceau, que nos menciona, dice que un mayor o menor ataque, ojo, no, mayor o menor, ¿no?, ataque a las plantas por los insectos y microorganismos depende de su estado de equilibrio nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Si la planta tiene una mayor concentración de minerales, va a ser menos atacada o mayor atacada también por estos organismos o insectos o plagas, no sé llamarlo en términos generales. ¿Qué dice él o qué realizó, no? ¿Qué investigación, no? Él en Francia realizó bastante una investigación sobre el tema de la acción de los venenos, en este caso, ¿no?, utilizados para controlar las plagas en los racimos de uvas, así también como los fungicidas, que se aplicaban para el control de ácaros, ¿no?, y enfermedades. ¿Qué concluyó Francis? Comprobó que los venenos, ¿no?, en este caso insecticidas, acaricidas, fungicidas y fertilizantes químicos altamente solubles, ¿no?, provocan modificaciones en el metabolismo de la planta, ¿no?, resultando un enriquecimiento, o sea, un aumento, ¿no?, de esta presencia en los líquidos celulares, principalmente en azúcares solubles y aminoácidos libres. Por ejemplo, la urea, ¿no?, que es uno de los fertilizantes altamente solubles, o nitrato, ¿no? Cuando ingresan a la planta, ¿no?, muchos dicen, ¿no?, cuando aplicamos de repente en exceso, la planta se ha enviciado, dicen, ¿no?, genera, digamos, un exceso de color, un verde muy llamativo, es muy fuerte, ¿no? Entonces, esto nos indica que esta concentración de azúcares, digamos, o cantidad de nitrógeno o exceso de nitrógeno, ¿no?, va a causar, digamos, que haya mayor cantidad de aminoácidos libres. Entonces, a esto se refiere, ¿no?, Francis Chabourceau, cuando menciona esto, ¿no?, que cuando se aplican, digamos, estos venenos, ¿no?, por así decirlo, provocan que la planta dentro de su organismo hayan diferentes concentraciones, ¿no?, concentraciones en su savia, lo que genera o recae en ciertos desequilibrios, ¿no?, fisiológicos. También menciona que los ácaros, ¿no?, fitófagos, picadores, chupadores y otros insectos que se alimentan de tejidos vegetales se encuentran favorecidos en su alimentación. ¿Por qué? Porque estos insectos principalmente, ¿no?, vamos a hablar de los insectos picadores, chupadores, ¿no?, como el pulgón que se explicó. ¿Qué ocurre? Ellos no tienen, digamos, un estómago o dientes, ¿no?, un sistema digestivo como el que nosotros tenemos, ¿no? Ellos se alimentan directamente de esa savia, ¿no? Quiere decir que no hacen ninguna transformación. Entonces, ellos absorben, digamos, o prefieren absorber, digamos, tejidos celulares que están en formación, como los meristemos, ¿no? Y es en estos lugares donde digamos, las reservas que tienen las plantas son más solubles, ¿no?, o contienen aminoácidos libres, ¿no?, porque es en este lugar o en la zona de diferenciación de los tejidos, ¿no?, donde se van construyendo, digamos, las diferentes proteínas que conforman los tejidos, ¿no? Mientras la planta tenga aminoácidos libres, los pulgones tienen, digamos, la comida servida. Mientras tanto, si la planta, digamos, tuviese menos concentración de estos aminoácidos libres, por así decirlo, los pulgones van a, digamos, atacar menos. Pero ¿qué pasa cuando hay un exceso de, digamos, de esta solubilidad, digamos, en las plantas, ¿no? O una gran cantidad de disposición de alimento para los insectos. Lo primero que va a pasar, va a aumentar la fecundidad. Las hembras van a ser más fecundas. O van a aparecer, digamos, mayor cantidad o mayor número de hembras o número de machos. ¿Por qué? Porque los insectos, digamos, cuando encuentran un lugar adecuado, ¿no?, para ponerse, digamos, no sé, en formas, digamos, encuentran las condiciones,
aumentan su fecundidad, aumentan la fertilidad, los huevos que ponen todos eclosionan, ¿no? Aumentan hasta incluso la longevidad, ¿no? O sea, viven mayor tiempo. Al mismo tiempo, las generaciones, es decir, los ciclos biológicos se acortan, ¿no? ¿Se acuerdan que les mencionaba que, por ejemplo, el monte de la fruta tiene entre 20 a 30 días, ¿no? Entonces, cuando encuentran las condiciones adecuadas, los ciclos biológicos se reducen. O sea, quiere decir que hay mayor número de generaciones, ¿no? También aumenta la velocidad de desarrollo porque hay mayor disponibilidad de alimento para ellos, ¿no? Como ya se mencionó, ciclos reproductivos más cortos, ¿no? La precocidad reproductiva, ¿no? O sea, las pupas eclosionan más rápido, las hembras y los machos se reproducen con mayor, digamos, con mayor, por así decirlo, con mayor repetición, ¿no? O sea, hay mayor cantidad de especies y por lo tanto que generan mayor cantidad digamos, de generaciones. Más descendientes, incluso al mismo tiempo de que, digamos, la fertilidad de los huevos aumenta, hay mayor número de descendientes, mayor eficiencia, ¿no? Y aumento de la relación, ¿no? Del número de hembras en relación. Pero creo que se ha desconfigurado. Disculpen. Ya. También aumenta, digamos, como ya les mencionaba, ¿no? El número de hembras a relación con el número de machos, ya que al haber, digamos, la cantidad de alimento, ellos no desperdician, ¿no? Empiezan a generar un mayor número de generaciones. Ya. En síntesis, esto es lo que nos explica, digamos, Francis Chaboso, cuando nos menciona, digamos, que hay un equilibrio, digamos, o digamos, una sanidad, ¿no? Dentro del equilibrio en la planta, ¿no? Quiere decir, digamos, que digamos, cuando se aplican estos agroquímicos, ¿no? Se rompe ese desequilibrio, ¿no? Se rompe ese muro digamos, de la resistencia horizontal, ¿no? Ya no hay generación de fitoalexinas, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, las fitoalexinas se generan, digamos, cuando la planta tiene en su alimentación o en su absorción de minerales, ¿no? Los microelementos, ¿no? Por ejemplo, como el cobre, el hierro y cobalto. Incluso cobalto digamos, se ha descubierto en investigaciones que está muy relacionado, digamos, al tema de la generación de fitoalexina. Incluso el azufre es uno de es uno de los que ayuda a generar crecimiento de tejido de forma, digamos, más consistente, ¿no? Entonces, cuando se desenlazan las proteínas por el uso de agroquímicos, la planta entra a un estado de desequilibrio y por lo tanto estos aminoácidos, ¿no? Que son las estructuras fundamentales de las proteínas, ¿no? Son, digamos, alimento para las plagas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos habla trofobiosis, ¿no? O la ley de la trofobiosis, que en síntesis, digamos, el equilibrio de una planta está en su alimentación. Y una planta bien alimentada, ¿no? Genera, digamos, mayor resistencia a este ataque, ¿no? Vamos a pasar a la cuarta fase digamos, de la ponencia, donde se va a explicar un poco de las acciones para el manejo de las plagas, ¿no? ¿Qué hacer, digamos, ya si mis plantas están desequilibradas nutricionalmente, ¿no? Ya han aparecido muchas plagas, han aparecido en mi huerta o en mi jardín, ¿no? No sé qué hacer, ¿no? Para ello, agroecología nos menciona, digamos, que hay un tipo de manejo, ¿no? Que nos ayuda, digamos, a regular las poblaciones de la plaga, ¿no? Antes de ello, antes de iniciar, digamos, el tema de manejo, ¿no? Principalmente le llamamos manejo, ¿no? Porque control se refiere, digamos, cuando se aplica algún tipo de químico, ¿no? Que de amplio espectro, sobre todo, que barre, ¿no? Con todas las poblaciones. Entonces, ahí estás controlando, digamos, una plaga, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de manejo, ¿no? Que es muy distinto, ¿ya? Tiene que ver, digamos, con entender a la plaga y evitar, digamos, que sus poblaciones, ¿no?
principalmente de forma preventiva, ¿no? Lleguen, digamos, a causar un daño económico. O sea, quiere decir que vamos a convivir con las plagas, ¿no? Pero evitando que éstas nos dañen en demasiado exceso o generen daños económicos, ¿no? Principalmente se apoya en el control biológico, ¿no? ¿Ya? Esto es realizado, ¿ya?, por la acción de los enemigos naturales, ¿ya? Hay que entender, digamos, que todo, digamos, en la naturaleza, digamos, tiene una oposición, ¿no? Y eso parte del principio del equilibrio, ¿no? O la polaridad también, ¿no? Por eso existen, digamos, diferentes cargas eléctricas, ¿no? Positiva y negativa, ¿no? En este caso, ¿no?, los, por así decirlo, los enemigos naturales para nosotros vienen a ser, digamos, organismos benéficos, ¿no? Porque ayudan, digamos, a mantener ese control, ¿no?, sobre estas plagas. Y este es otro punto también interesante, ¿no? Porque la desaparición, digamos, de estos organismos o estas especies naturales, ¿no?, ayuda también y es propicio, ¿no?, para que las plagas, por así decirlo, lideren, ¿no?, o digamos, en el nivel poblacional, ¿no? Principalmente estos enemigos naturales se dividen en tres, ¿no? Predadores, parasitoides y patógenos, ¿no? Tenemos a los predadores, ¿no? Se alimentan de las plagas, principalmente le causan una muerte rápida y violenta, ¿no? En este caso tenemos a hipodamia, o conocido como vaquita o mariquita, ¿no? Son predadores que pueden consumir hasta 400, digamos, huevos de pulgones, ¿no?, en un día, ¿no? Pueden consumir menos, ¿no? Pero en sus etapas, digamos, ninfales, ¿no?, son de mayor agresividad. Como lo dice en el texto, ¿no?, son un grupo muy grande, ¿no?, y diverso de animales, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, los sapos, los principales controladores de los ecosistemas naturales, reptiles, aves, murciélagos, invertebrados, ácaros, arañas, insectos, ¿no? Entonces, tenemos, digamos, diferentes opciones, ¿no?, para poder controlar las plagas, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, donde agroecología ingresa, ¿no?, con la diversidad, ¿no? En la diversidad está, digamos, el control, ¿no?, o el manejo, por así decirlo, ¿no?, de que ciertas plagas o ciertos insectos, gusanos, sobre todo, causen, digamos, estos problemas. También tenemos a los parasitoides, ¿no? Principalmente se pueden dividir en dos: endoparasitoides, que parasitan al hospedero por, a nivel interno, ¿no? O también ectoparasitoides, ¿no?, que los huevos son depositados sobre los hospederos, ¿no? En este caso tenemos himenópteras, sobre todo, que tienen esta peculiaridad, ¿no? Son avispías, ¿no?, que, por así decirlo, pican a sus víctimas, ¿no?, en este caso a los gusanos, ingresan, digamos, o ingresan un huevo dentro, ¿no?, interno, y este huevo eclosiona y se convierte en una pequeña larvita. Entonces va consumiendo al gusano por su interior, ¿no?, y va, digamos, comiendo, digamos, las plantas, ¿no? Pero cuando va a hacer su estado de pupa, ¿no?, lo único que va a salir, ya no va a salir un adulto, digamos, noctuido, ¿no?, una colía, sino van a salir, digamos, diferentes tipos de avispillas, ¿no? En este caso, dependiendo cuántas veces haya sido ovipositado, ¿no? Incluso hasta entre parasitoides ocurren, digamos, ciertos tipos de competencias, ¿no? Pero esto siempre y cuando pasa cuando sus poblaciones son muy excesivas, ¿no? Principalmente en el campo son muy difíciles de encontrar, ya que principalmente al haberse aplicado, digamos, estos tipos de insecticidas de amplio espectro, ¿no?, han sido los primeros en menguar sus poblaciones. Bueno, también se pueden encontrar dípteros, ¿no?, como, digamos, los tachínidos, ¿no?, que son moscas, digamos, de, de una especie, digamos, un poco, por así decirlo, diferente a las demás, ya que tienen setas, ¿no?, o pequeños pelos, ¿no?,
en el cuerpo, ¿no? La que los hace, digamos, hasta a veces un poco, no muy apreciable, ¿no? A la vista, ¿no? También tenemos, digamos, entomopatógenos, ¿no? Que pueden ser virus, bacterias u hongos, ¿no? Que generalmente matan al hospedero, ¿no? O lo infectan, por así decirlo, como se puede ver en la imagen, ¿no? Para ellos tenemos, por ejemplo, Bacillus thuringiensis, Trichoderma, ¿no? Que causan, digamos, este antagonismo, ¿no? Con otras bacterias. Bauberias bacianas, ¿no? Por ejemplo, Beauveria baciana se utiliza bastante para el control de, por así decirlo, coleópteros, ¿no? Como Hipotenemos hampei, que es la broca del café. Este tipo de organismo, ¿no? Entomopatógeno, ha sido bastante usado, digamos, para el control de este insecto, ¿no? Que causa daños económicos, ¿no? Ya que siendo el café uno de los cultivos de exportación, ¿no? Genera grandes pérdidas. Control etiológico. ¿Qué quiere decir esto? Nos aprovecha, digamos, aprovecha el comportamiento de los insectos, ¿no? Que se da, digamos, a través de sus ciclos biológicos y de sus hábitos alimenticios, ¿no? Pueden ser, digamos, de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos trampas de colores, ¿no? Sobre todo pegajosas. Pueden ser colores amarillos, azules, rojos, blancos, verdes, ¿no? Ya dependiendo a qué tipo de plaga me estoy, digamos, enfrentando, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, las trampas amarillas capturan eficientemente moscas, ¿no? Las azules, muy recomendable para digamos, sobre todo la captura de trips, ¿no? Los trips son un tipo de, digamos, de hexápodo muy peculiar también, ya que digamos, sus hábitos, ¿no? Son diferentes a los demás, incluso en su modo de alimentación. Es un raspador chupador. Primero raspa y recién se alimenta, ¿no? Es por eso que habrán notado que en algunos frutos, ¿no? Por ejemplo, como las paltas, tienen ciertas, digamos, cicatrices, ¿no? Levantadas como si fueran, ¿no? Como si alguien se hubiera cortado, ¿no? Desde un inicio, ¿no? Esas cicatrices, digamos, son, digamos, la sintomatología que tiene TRIPS, ¿no? Entonces, también se tienen, por ejemplo, trampas rojas, ¿no? Captura de escarabajos de la corteza, ¿no? O serrucheros, como se conocen comúnmente. Las trampas blancas, ¿no? Mayormente de uso pecuario. Estas trampas se pueden instalar, digamos, en los establos, ¿no? Para capturar las moscas, ¿no? Y evitar, digamos, que exista una proliferación de esta especie, ¿no? Y trampas verdes para manejar, digamos, algunas especies de chinches. Tenemos un ejemplo de cómo, digamos, se puede realizar un trampeo. Generalmente la trampa debe estar a la altura del vuelo, digamos, del insecto. Si hablamos de frutales o hablamos de hortalizas, ¿no? Por ejemplo, hortalizas se puede manejar de trampas de hasta 50 centímetros como máximo. Si es de frutales, tiene que estar a la altura de la copa del árbol, ¿no? Y si es, por ejemplo, en un huerto, se puede instalar, digamos, mayormente de sur a norte, ¿no? Porque es mayormente en forma, digamos, como los insectos viajan, digamos, con la ayuda del viento, ¿no? Entonces, es necesario ponerla en contraposición, ¿no? Para que estos puedan chocar, ¿no? Y al contener un material adherente, puede ser melaza, ¿no? Como se mencionaba, puede ser aceite agrícola. Yo de preferencia recomiendo utilizar el aceite vegetal de cocina, ya que es uno de los más económicos y también tiene resultados similares, ¿no? A melaza y aceite agrícola. Trampas de luz, ¿no? Como ya se mencionaba, ¿no? Mayormente los noctuidos o insectos nocturnos, ¿no? Son atraídos por la luz fluorescente, ¿no? La luz ultravioleta. Generalmente se coloca, digamos, un fluorescente, ¿no? En el medio y, digamos, un lugar o un recipiente, ¿no? Puede ser con agua, puede ser con insecticida, o incluso también se puede mezclar un atrayente ahí, ¿no? Puede ser una feromona. Entonces, el insecto va a ser atraído y como el vuelo va a chocar con, digamos, con el fluorescente,
y va a terminar cayendo en ese recipiente, ¿no? Posteriormente, este recipiente se tiene que limpiar y así pues sucesivamente, ¿no? Los días que se necesita control, ¿no? Pero ¿cuándo voy a poner esa trampa de luz, no? O sea, tengo que saber también, ¿no? Generalmente, ¿no? Las pupas, ¿no? Eclosionan en primavera, ¿no? Porque la temperatura, digamos, aumenta a cierto grado, ¿no? Entonces, se puede manejar eficientemente, ¿no? A inicios de primavera para capturar los primeros, digamos, adultos, ¿no? Y así evitar, digamos, que estos puedan generar más posturas. También hay trampas con atraentes alimenticios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la mosca de la fruta, se maneja bastante lo que es Spinosad, ¿no? Que es conocido convencionalmente como GF120. Esto lo maneja Senasa principalmente, ¿no? También están las trampas pegajosas, ¿no? Con atraentes de feromonas. Pueden ver también con olores alimenticios, ¿no? Se habla bastante del azúcar, ¿no? Por ejemplo, mosca de la fruta necesita azúcar inmediatamente después que eclosiona. Entonces se pueden manejar, digamos, trampas masivas, ¿no? Con melaza o azúcar diluido en agua. Generalmente se puede utilizar hasta 50 gramos, ¿no? Por 300 mililitros. Hay que condensar bastante, ¿no? Para que sea más atractiva para esta plaga. Asimismo, también hay macerados caseros, ¿no? Se puede utilizar, por ejemplo, que hay un pequeño listado, ¿no? Molle, cardo santo, cabuya, la verbena, laurel, cola de caballo, ortiga, muña, chocho, eucalipto, rocoto, ¿no? Ajíes. Por ejemplo, tenemos acá un macerado contra pulgones, ¿no? Que es una de las plagas más prolíficas que hay en la agricultura, ¿no? Y se puede encontrar en cualquier lugar, ¿no? Por ejemplo, en una mezcla de ajos, ¿no? Unos 15 dientes por lo menos, en 3 litros de agua, se machacan, se deja macerar por unos 10 días y luego se hace, digamos, un pequeño filtrado y el líquido que se obtiene de eso se puede, digamos, aplicar sobre, digamos, este insecto directamente, ¿no? Lo que le va a generar, digamos, un picor, digamos, va a generar, digamos, molestias, ¿no? Y también la muerte, digamos, de esta especie. El molle también, ¿no? Los que pueden conseguirse, ¿no? 3 kilos de hoja de molle, igualmente también picar, machacar, ¿no? Dejar macerar por 10 días, ¿no? En 6 litros de agua y posteriormente un filtrado y aplicado también, ¿no? Tiene muy buenos resultados, sobre todo en las primeras fases, digamos, de, de intromisión, digamos, de la plaga en la planta. El único detalle es la preparación, sí, que se toma un tiempo, ¿no? Por eso se habla siempre de las aplicaciones preventivas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un preparado también a base de ajo, ¿no? Paroidium y mildium, ¿no? En este caso se hace con una cabeza entera, ¿no? De ajos, ¿no? 3 tazas de agua fría, ¿no? Igual, ¿no? Como cocinando se hace, digamos, se pela, ¿no? Hay que licuarlo, ¿no? Y esta agua, ¿no? O digamos, esta solución, ¿no? Se aplica, digamos, sobre tallos, hojas, frutas, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de trabajar, digamos, con estos diluidos o con estos preparados que no tienen la acción toxicológica que tienen los agroquímicos? Principalmente el tiempo de carencia, ¿no? Estos macerados no persisten, digamos, digamos, en las frutas, ¿no? En los productos finales, ¿no? Haciéndolos inocuos y comestibles, ¿no? Alimentos, ¿no? Alimentos verdaderos, no contaminados. En última instancia, ¿no? Cuando ya, digamos, ninguna de estas estrategias están funcionando, ya se requiere, digamos, un control más eficiente, un control más efectivo. Agroecología brinda ciertas estrategias o ciertas herramientas, ¿no? Para potenciar, digamos así, este manejo, ¿no? Y con esto me refiero a los caldos minerales. Los caldos minerales principalmente fueron, digamos,
los precursores, digamos, de los hoy conocidos fungicidas, insecticidas, ya que bajo sus principios, ¿no?, del control se fueron formulando digamos, otros tipos de químicos para control de plagas y enfermedades, ¿no? Uno de ellos el más conocido, es el caldo bordelés. Su nombre es un poco, digamos, trascendental, ya que digamos, este preparado fue, digamos, concebido en Francia, ¿no?, en un lugar que se llama Bordeaux. Ahí el nombre de bordelés. ¿Por qué dice el 1%? Porque se trabaja, digamos, con 1 kilogramo de cal y 1 kilogramo de sulfato de cobre en 100 litros de agua, ¿no? También se puede trabajar esto al 2%, aumentando o duplicando la cantidad de sulfato de cobre, ¿no? ¿Qué beneficio me traería, digamos, duplicar, digamos, la cantidad de cobre, digamos, en este caldo bordelés, ¿no? Hace que sea un poco más ácido, ¿no? Entonces, digamos, estos medios ácidos, por ejemplo, me ayudan a controlar fitócitos, ¿no?, o la tristeza de palto, de cítricos, ¿no?, como se le conoce. Entonces, ayuda, digamos, a controlar a través digamos, del equilibrio del pH, ¿ya? Algunos patógenos no resisten, ¿no?, como se hablaba en las primeras ponencias, no resisten, digamos, el cambio repentino de pH, ¿no? Este tipo de preparado ayuda, digamos, a equilibrar esos pHs, digamos, tanto en la parte superficial de la planta, ¿no?, como en el sistema radicular. Como ya se mencionaba, este tipo de control, digamos, de preferencia se requiere que sea de forma preventiva, ¿no? Y sobre todo, digamos, de forma repetitiva, ¿no? Quiere decir, digamos, que si el ciclo biológico, digamos, en este caso del hongo, ¿no?, es 15 días, ¿no?, entonces yo tengo que hacer por lo menos 3 a 4 aplicaciones de este caldo, ¿no?, de este preparado, para manejar, digamos, la generación de este patógeno. Bordelés también ayuda, digamos, a manejar ciertos tipos de plagas, ¿no?, ya que su acción del cobre también es insecticida, ¿no? Entonces, por ambos lados, ¿no?, nos ayuda a manejar, digamos, enfermedades y también plagas, ¿no? Los pasos de preparación más o menos son de esta forma, ¿no? Se separa, digamos, 20 litros, ¿no?, de agua, ¿ya?, de los 100. En estos 20 litros se va a combinar, digamos, lo que es, o se va a diluir, ¿no?, el sulfato de cobre, de preferencia pentahidratado, ¿no? Y en el bidón más grande, ¿ya?, se va a diluir lo que es la cal, el kilo de cal. De preferencia siempre hay que apagar la cal, o si es cal agrícola hay que primero diluir un poco y después, digamos, formar la lechada y luego ya incrementar el nivel de agua, ¿no? Porque diluir, digamos, a veces cal en grandes cantidades de agua es un poco dificultoso, ¿no? Primero en pocas cantidades y después se aumenta el nivel del agua. Una vez diluidos ambos, digamos, ingredientes por separado, ojo, por separado, se va a hacer, digamos, la fusión de ambos. Se va a aplicar, digamos, el líquido azul, en este caso el sulfato, ¿ya?, sobre la cal, ¿ya? ¿Por qué se hace de esta forma? ¿Ya? Porque un ácido, en este caso el sulfato, de naturaleza ácida, siempre debe ir sobre la base, ¿no?, o la de naturaleza alcalina, en este caso la cal. Porque si se hace al revés, digamos, de alguna forma, lo que se va a generar, digamos, es ciertos ácidos anhídricos, ¿no?, que no va a caer más en que una contaminación por sofocación, ¿ya? Se van a generar ácidos, ¿no? Entonces van a emitir, digamos, ciertos gases tóxicos y no queremos que nadie se perjudique en su salud, ¿no? Entonces, de preferencia o por obligación, ¿no?, se combina el sulfato sobre la cal, ¿no?, siempre en constante movimiento, digamos, en este caso de la lechada de cal, ¿no? Como se ve en la figura intermedia, ¿no?, se hace un movimiento circular y a medida que se va haciendo este movimiento circular, ¿ya?,
se va introduciendo el sulfato. ¿Cuándo está listo mi caldo borrelés? Se hace una prueba del, bueno, en este caso del machete o de Gillette, ¿no? O de algún material metálico, ¿no? Que esté limpio de óxido, para identificar, digamos, la alcalinidad o acidez, digamos, de este preparado, ¿no? Este preparado debe tener un pH neutro, 7, ¿no? Y es por ello que nos ayuda a manejar, digamos, diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Al estar en el neutro, ¿no? Los hongos, ¿no? Que son de naturaleza ácida, ¿no? No resisten, ¿no? Y asimismo también las bacterias que son de naturaleza alcalina, ¿no? También, ¿no? Entonces, equilibra el pH de la planta, lo que lo hace, digamos, de alguna forma un desinfectante por la naturaleza, digamos, de equilibrio neutro del pH. El otro caldo, ¿no? También conocido, ¿no? Vamos a hablar bastante de caldos hoy día. El sulfocálcico, ¿no? Donde se utiliza, digamos, lo que es el azufre y la cal. Este tiene un método, una metodología de preparación no complicada, pero sí un poco más trabajosa, ¿no? Hay que tener en cuenta, digamos, la necesidad de ciertos insumos a la mano, ¿no? Ya que esto, digamos, se va a exponer al calor, ¿ya? Y el azufre, digamos, es un elemento inflamable. Ten mucho cuidado con eso, ¿ya? De preferencia se puede utilizar 20 kilos y 10 kilos de cal, ¿no? O duplicar esta ración, ¿no? Entre 40 kilos de azufre y 20 kilos de cal. Ambos en 100 litros. ¿Cuándo utilizar 20 y cuándo utilizar 40? ¿No? Esa es la gran diferencia, ¿no? Va a depender, digamos, de los cultivos que yo voy a manejar, ¿no? Digamos, si son subcultivos susceptibles al azufre, ¿no? En este caso, por ejemplo, como las leguminosas, ¿no? Voy a utilizar, digamos, las dosis más bajas, ¿no? Pero si son cultivos, digamos, en este caso como el palto, ¿no? Que le encanta el azufre, puedo utilizar dosis más altas, ¿no? ¿Cómo se prepara este caldo, ¿no? Principalmente hay que tener un fogón, ¿no? Hay que hacer hervir el agua, ¿no? Hay que tener el agua a punto de hervor, llevar por lo menos hasta los 100 grados, ¿no? Muy aparte hay que combinar, digamos, la cal con el azufre, ¿ya? En un solo, digamos, en un solo recipiente, ¿ya? Para posteriormente aplicar, digamos, esta combinación o esta mezcla, ¿no? Sobre, digamos, el agua hirviendo. ¿Cuál es la finalidad de hacer, digamos, elevar la temperatura, ¿no? Para la cal y el azufre. El azufre tiene una peculiaridad de estar en modo o entrar, digamos, en modo de líquido, ¿no? En un estado líquido, a los 90 grados centígrados, ¿no? Más o menos a veces 90, 92 grados centígrados. Cuando el azufre está líquido, ¿ya? Y al enfriarse, digamos, automáticamente, ¿no? Va a encontrar, digamos, estos átomos de cal, ¿no? Ojo, la cal va a estar digamos, de alguna forma sólida, ya que su punto de fusión, para decirlo así, para que se vuelva líquida la cal, son 412 grados Celsius, ¿no? Entonces, tendríamos que tener un superhorno para que la cal pueda ser líquida, ¿no? Pero no nos interesa tanto que la cal se vuelva líquida, sino el azufre, ¿no? Entonces, al generarse, digamos, esta precipitación del azufre, ¿no? A los 90 grados y combinarse con la cal en estado sólido, lo que va a generarse va a ser dos cosas. Un líquido superficial, que lo vamos a conocer como polisulfuro de calcio, ¿ya? Y una masa, ¿no? Precipitada, que lo vamos a conocer como pasta sulfocálcica. Ambos elementos se utilizan en la agricultura. Por ejemplo, el polisulfuro, ¿no? Que es la parte líquida, se utiliza como foliar y control de patógenos en la parte, digamos, superficial y también radicular de la planta, ¿no? O sea, que se puede aplicar en combinaciones de agua, ¿no? Mientras que la
digamos que el residuo pastoso, ¿no? De fondo, se puede utilizar, digamos, como pasta, por así decirlo, ¿no? Como su mismo nombre dice, dentro, digamos, de las heridas, por ejemplo, generadas por las podas, ¿no? Digamos, algunos hongos de madera, ¿no? Generan, digamos, ciertos brazos negros. Se puede, digamos, con esta pasta se puede, digamos, limpiar primero, ¿no? Y luego posteriormente aplicar esta mezcla. Asimismo, la pasta también me puede servir, ¿ya? Para seguir preparando más polisulfuro de calcio, ¿no? Ya que al tener, digamos, azufre y calcio también, ¿no? Mayor cantidad de calcio, ¿no? Digamos, puede ser reciclada, ¿no? Para seguir preparando más de esta solución. Este es el resultado final que tiene, digamos, la preparación de caldo sulfocálcico, ¿no? Noten que tiene un color rojizo superficial, ¿ya? Eso me va a indicar que ya está listo. ¿Cuánto tiempo voy a cocinar este sulfocálcico? Aproximadamente son 20 minutos, ¿ya? De cocción. A medida que va, digamos, se va cocinando, ¿no? Hay que ir removiendo, digamos, con una vara de madera, ¿no? De preferencia madera, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que, digamos, puedan generarse, digamos, ciertas ebulliciones, ¿no? O ciertas salpicaduras, ¿no? Porque, como se le mencionaba, ¿no? El azufre es un material muy inflamable. Y si entra en contacto con el fogón, ¿no? Puede generar, digamos, hasta una explosión, ¿no? Pero todo tiene que ver, digamos, siempre con los materiales adecuados, ¿no? Cuando empieza a generarse, digamos, burbujas en exceso, lo que se debe hacer, digamos, es tener a la mano un balde de agua y aplicarlo en forma de rocío, ¿no? Rociarle, ¿no? Rociarle agua para que baje ese burbujeo, ¿no? Y en constante movimiento. Entonces va a llegar un momento donde ya va a dejar de hacer ese burbujeo y lo que va a generarse va a ser un líquido medio color vino, rojizo, color ladrillo. Esto me va a indicar que ya está listo. ¿Qué hacer ahí? Retirar del fogón o apagar el fuego, ¿no? Dejar enfriar, ¿no? Y reposar por lo menos una media hora o una hora, ¿no? Para que pueda, digamos, pueda ser utilizado, ¿no? Algunos mencionan, ¿no? Mucha bibliografía menciona de que debe por lo menos enfriarse 12 horas, ¿no? Pero yo puedo, digamos, enfriarlo directamente, ¿no? Agarrar, digamos, una porción de este caldo ya preparado y aplicarlo sobre agua fría. Entonces ya puedo hacer, digamos, uso directo del sulfocálcico, ¿no? No hay ningún inconveniente, se puede también combinar con algunos adherentes, ¿no? Para mayor efecto. Hay que tener datos claves de que, por ejemplo, el azufre controla por lo menos 52 tipos de enfermedades, entre ellas botritis o irium, ¿no? Una de las causantes de problemas, por ejemplo, en frutales, ¿no? En alfalfa también, ¿no? Se ha tenido experiencias también de aplicación de sulfocálcico, ¿no? Generalmente la dosificación se hace dentro de 3 a 5 litros por cilindro, o sea, 3 a 5 litros en 200 litros de agua. Si es la relación de 2 a 1, ¿no? O sea, quiere decir 20 kilos de azufre y 10 kilos de cal. Siempre dense cuenta de que se utiliza mayor cantidad de azufre que cal, ¿no? Y es por eso que este polisulfuro de calcio, digamos, es bastante eficiente, ¿no? Ya que los átomos de azufre, digamos, en presencia digamos, de las paredes celulares, digamos, de los patógenos, ¿no? Hace, digamos, que estas se rompan, ¿no? Entonces, cuando se rompen las paredes celulares, digamos, de las colonias, o en este caso, ¿no? De algunos tipos de hongos, ¿ya? Generan su muerte instantánea. Entonces, sulfocálcico también ayuda, digamos, a movilizar algunos nutrientes, ¿no? Porque calcio, ¿no? El calcio, ojo, el calcio, el elemento calcio, es el elemento más pesado dentro de la planta, o sea que es el elemento casi inamovible. Pero cuando, digamos, tiene una movilidad rápida, cuando hay un catión de calcio presente en la parte foliar, así quiere decir que se tiene que transportar calcio, ¿no? Tiene que haber otro átomo de calcio a donde tiene que transportarse.
Por eso que, digamos, este elemento es muy, digamos, muy interesante entenderlo en el transporte activo, digamos, digamos, del floema y el xilema. Y es también, digamos, uno de los principales, digamos, que componen, digamos, los tejidos vegetales, ¿no? Sobre todo los tejidos duros, ¿no? En este caso, por ejemplo, las semillas, ¿no? Las semillas tienen gran contenido de calcio, ¿no? Entonces, su focálcico no solamente nos va a ayudar, digamos, a controlar plagas y enfermedades o manejarlas, ¿no? Sino también nos va a ayudar con la fertilización, ¿no? Del azufre, que es uno de los macroelementos de la nutrición dentro de la fisiología de la planta, ¿no? También, también aparte de que compone, digamos, por así decirlo, las bases o los codones del ADN, tienen, digamos, ciertos enlaces de sulfuro, ¿no? Quiere decirse que para ello una mejor, digamos, una mayor resistencia genética, ¿no? Por así decirlo, tiene que haber presencia de azufre. El azufre naturalmente se encuentra en los suelos, ¿no? Pero con el desgaste, digamos, de las producciones anuales, de las campañas que se vienen, digamos, este elemento se va desgastando. Es por eso, y es muy interesante introducir, digamos, este mineral, ¿no? en nuestros cultivos. Eso sería todo, ¿no? Por el momento. Creo que nos hemos extendido un poco más de la hora. Y bueno, espero haber sido entendido, ¿no? Y si no hay, y si no, podremos tener este espacio, ¿no? Para comentar y sus preguntas. ¿Qué les parece? Muchas gracias, José Luis. Muy interesante y como siempre. Hay un montón de información que tú has compartido y creo que seguramente hay preguntas sobre eso. Melin me comentaba, preguntaba si vamos a compartir las presentaciones. Le he contestado que sí. Lo vamos a poner en un drive y facilitar el acceso a todos y todas. No he tenido el tiempo de hacerlo esta semana, pero mañana lo hago. Me imagino también que seguramente que ustedes tienen preguntas, entonces dejo la palabra a los que quieren preguntar algo. Gracias. Buenas noches, ¿me escucha? Sí. 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 Buenas noches, soy Meilín. Bueno, agradecer sobre todo al ingeniero, a usted, señor Ives, a Agricultura, ¿no? Sobre que estamos llevando este curso muy interesante. La verdad, es primera vez que recibo un curso así y me ha interesado un montón porque la información es amplia, nos ha explicado muy bien, paso a paso, cada semana, y sobre todo lo que más me gusta, los tips que nos da el ingeniero, ¿no? Siempre tiene algo nuevo para nosotros. Mi pregunta, bueno, es acerca de las plagas, ¿no? Entonces, aquí en Surco, bueno, mi papi tiene un predio que sembraba lo que se llamaba gladiolina blanca, que es una variedad de flor, tipo un gladiol, pero blanquitos y pequeños. Entonces ahí habían unos pulgones negros, que primero se tornaban verdes, o sea, primero eran medio verdes y luego ya se iban tornando oscuros, negros. Entonces la flor era más pequeña, no crecía la punta, las varas, y se miraba así como las flores así media chupaditas. Entonces, para esto, es el mismo preparado que se puede controlar con ese preparado que nos dio para las flores también. Específicamente, ¿no? Con los repelentes no hay ningún problema, ya que al ser, digamos, de naturaleza orgánica, estos no dañan, digamos, la caída de flores, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, si yo utilizaría el cardo bordelés o sulfocálcico, ¿no? Digamos, hay que evitar, digamos, hacer las aplicaciones cuando hay flores, ¿no? Es muy excelente y pertinente la pregunta que haces, ¿no? Porque hay que hacer siempre esa aclaración cuando se hace un manejo, ¿no? O alguna aplicación. Por ejemplo, en la clase anterior hablamos del biol, ¿no? Entonces, no se debe aplicar, digamos, ningún tipo de producto, ojo, ningún tipo de producto, cuando la planta está en floración, ¿no?
Pero sí se pueden aplicar, en este caso, ¿no?, los repelentes, ¿no?, ya que no tienen esa naturaleza, digamos, química, ¿no?, sino son alcaloides, ¿no?, que las mismas plantas han generado, ¿no? Y ocurre que estos alcaloides, ¿no?, causan daños a estas plagas, ¿no? Ahora, lo otro para pulgones y muy excelente también que me ha funcionado es combinar, digamos, estos macerados con jabón, ¿no? Se hace, digamos, derretir el jabón a cierta temperatura, ¿no? Se diluye un poco y se combina con estos macerados. ¿Qué nos va a hacer el jabón? El jabón va a hacer que cuando ocurra, digamos, que el insecto no está, digamos, presente en la planta, ¿no?, digamos, una oruga, ¿no?, y la oruga está, digamos, alimentándose, ¿no?, pero para alimentarse tiene que moverse. Entonces, al momento de moverse, digamos, lo que hace es estirar su cuerpo, ¿no? La oruga no tiene pies, ¿no? O sea, tiene podos, ¿no? O sea, son, por ejemplo, por eso son hexápodos, ¿no? Entonces, esta oruga lo que hace, digamos, o digamos, la acción del jabón, ¿no?, sobre la oruga cuando cae sobre la piel, ¿no?, ¿qué va a hacer? El jabón va a resecar, ¿no? O sea, va a generar, digamos, que su piel se vuelva dura, ¿ya? Entonces, el gusano, al querer movilizarse, ¿no?, querer, ¿no?, seguir alimentándose, va a romper, digamos, su parte epidermal, ¿no? Y como ellos son netamente agua, ¿no?, lo que va a ocasionar, digamos, prácticamente es como que si estuviera generándose una herida y posteriormente, ¿no?, desangrándose, por así decirlo, pero no es el término adecuado, ¿no?, es para especificar nada más. Ya, en cuanto, como dices, ¿no? El jabón que va con un efecto resecante en lo que es los gusanos, pero en el caso del pulgón, que creo que es algo que está impregnado ahí en la planta, ¿cómo funciona? Ya, muy bien. Los pulgones también tienen esa, digamos, esa textura de piel, no son muy rígidos, que digamos, ¿no? Su nivel de quitina en su epidermis, por así decirlo, es muy bajo, ¿ya? Son, digamos, por así decirlo, son insectos de cuerpos blandos, al igual que las moscas, la fruta, ¿ya? Por eso, digamos, hay algunos preparados, ¿ya?, que también se les va a compartir ya por el interno, por ejemplo, que tienen, digamos, esta naturaleza de picante y también de resecante, ¿no?, que se utiliza bastante para manejar, digamos, sobre todo, insectos de cuerpos blandos, ¿ya? ¿Cuáles son insectos de cuerpos blandos, no? Las moscas, los pulgones, los gusanos. Insectos de cuerpos duros, o digamos, ¿no?, más compactos, ¿no?, son los escarabajos, las hormigas, ¿no? Entonces, digamos, estos repelentes no me van a servir para controlar esos insectos por así decirlo, más formados, ¿no?, con mayor nivel de quitina. Entonces, ya tengo que utilizar otras estrategias. Te cuento una anécdota que me pasó con este pulgón que lo ve en la flor, ¿no? Bueno, yo al manipularlo, al verlo, quise limpiarlo así con mis manos. Entonces, no sé, de la nada me empezó a salir ronchas en la cara, como que me picaban, o sea, como que sentí que me daba una alergia. Entonces, eso fue la anécdota que me produjo estos pulgones, porque en el sembrío fui y le empecé yo como que limpiando, ¿no? Y como que queda así, todo así, como cuando la aplastas, y en eso me empezó a ¿cómo se llama? Poner así roncha y me picaba la cara como especie de una alergia. Sí, Y mira, desde ahí ya un poco que me alejé de eso, me alejé de ir o de estar ahí, ¿no? ya, entiendo. Mira, muchos insectos generan, digamos, formas, digamos, de defensa, ¿no? Entonces puede ser de que como los has estado manipulando, ¿no?, estos han generado, digamos, ciertos alcaloides, no tanto alcaloides, sino ciertos químicos de defensa, lo que te ha ocasionado, digamos, una alergia, ¿no? Entonces, para evitar esto, siempre hay que, digamos, hacer un lavado, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si es, digamos, ornamental, ¿no?, se puede utilizar lo que es el detergente, ¿no? 1 gramo por 1 litro de agua, ¿no? Es suficiente para poder, digamos, generar, digamos, la suficiente tensión, ¿ya? O romper la tensión del agua para que pueda, digamos, limpiar, digamos, esas impurezas que ayudan, digamos, a permanecer a estos insectos, ¿ya? Ojo, hay que tener en cuenta también que el pulgón está muy relacionado, digamos, a la cantidad de suciedad que hay en la planta, ¿ya?
porque eso le da, digamos, de alguna forma, Ujú. que se arraigue más, ¿ya? Si uno se va a dar cuenta, digamos, las plantas que están más sucias o que tienen mayor cantidad de polvo, ¿no? Son las plantas que están más enfermas, ¿no? Primero porque se han tapado sus poros, ¿no? Entonces no pueden Claro. generar metabolitos, ¿no? O fitoalexinas, ¿ya? Entonces, al estar tapados los poros, digamos, son más susceptibles, digamos, a este ataque de plagas. Asimismo, también hay querezas, ¿no? No solamente hay pulgones, también hay querezas, ¿no? Y las querezas están muy ligadas también a la suciedad, ¿ya? Y ojo también, en la forma como se propagan también los insectos, ¿no? Hay que ver también de dónde vienen también, ¿no? Entonces, puede haber, digamos, que uno esté controlando muy bonito dentro de su parcela, pero el vecino es un foco infeccioso, digamos, de esta plaga. Entonces, eso ya escapa de nuestras manos, ¿no? Entonces, para eso hay diferentes tipos de controles, también existe el control legal, ¿no? Que se hace a través de las leyes, ¿no? Y esto lo maneja, digamos, los ministerios, el Estado, ¿no? Entonces, se ha dado experiencias como, por ejemplo, mosca de la fruta ha sido manejado bajo un control legal, ¿no? Porque hay un decreto, ¿no? Que le da, digamos, el financiamiento a SENASA para que ellos puedan hacer el control, ¿no? Asimismo, también se dio en el tema del algodón, ¿no? Con la plaga del arrebiatado. No sé si habría otro José Luis, comentario. muchísimas gracias. Me ha dado bastante extenso, me ha dado una buena explicación y bueno, lo voy a tener en cuenta y me parece que la agroecología es muy interesante y me está encantando, la verdad. Gracias. Me da gusto que el mensaje que quiere hacer llegar lo esté captando. Y en general, ¿no? Como lo acabas de mencionar, agroecología son diferentes estrategias, no es solamente una sola, ¿no? Sino que se componen de varias, digamos, de varias formas, de varios colores, por así decirlo, para, digamos, aminorar, ¿no? O defender de alguna forma la planta, ¿no? En conclusión, ¿no? Si uno alimenta bien su planta, va a hacer menos controles, digamos, de insectos, ¿no? Porque una planta bien alimentada o un suelo sano va a generar plantas sanas. Por lo tanto, plantas sanas son plantas equilibradas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también, digamos, dentro de la fertilización que le estamos dando a la planta, tiene que ser equilibrada, ¿no? No puede ser en excesivo, ¿no? Generalmente en la agricultura convencional lo que hacen es enfocarse bastante en el NPK, ¿no? No NPK, solo NPK, ¿no? Entonces, eso es lo que ha causado también, digamos, que, digamos, ciertas plagas puedan proliferar con mayor cantidad, ¿no? Porque ya vimos, ¿no? O sea, cuando hay, digamos, condiciones adecuadas para que las plagas puedan alimentarse, estas aumentan su fecundidad, su fertilidad. Entonces, nos da, digamos, mayor cantidad de problemas, ¿no? Y asimismo, también cuando yo aplico los famosos agroquímicos, ¿no? En este caso agrotóxicos, ¿no? Los fungicidas, insecticidas, estoy haciendo que estoy matando la fauna benéfica, ¿no? Entonces, yo mato la fauna benéfica y luego, ¿no? Le doy condiciones de alimentación a las plagas, entonces es por eso que hay en gran cantidad, ¿no? Y generalmente, si yo tengo monocultivos, es mucho peor aún, ¿no? Porque la resistencia genética, ojo, ¿no? Y es, digamos, es mínima, ¿no? Pero si yo tengo diversidad de cultivos, incluso tengo diversidad, incluso entre las propias variedades, ¿no? De un solo cultivo, puedo tener mayor, digamos, mayor resistencia horizontal, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy adecuado también tener, por ejemplo, los corredores florales, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, los parasitoides, ¿no? Que son generalmente avispillas, ¿ya? Y moscas, también son polinizadores, ¿no? Se alimenta de polen. Entonces, es necesario, digamos, diversificar la presencia, digamos, de especies, ¿no? Florales dentro de nuestras parcelas, porque es ahí donde estos insectos, ¿no? Benéficos van a vivir, ¿no? Entonces, agroecología trata, digamos, o tiende, digamos, a que no se aplique, digamos, en cantidad excesiva, digamos, estos agroquímicos, ¿no? Sino hace que, digamos, hayan las condiciones adecuadas para que la misma ecología o, digamos, las mismas especies benéficas ayuden a mantener las poblaciones de las plagas en bajas cantidades, ¿no? Entonces, cuando yo hago eso, ¿qué ocurre? Me está dando, digamos, una economía, ¿no? Porque yo no voy a pagarle, por así decirlo, al parasitoide para que haga su trabajo, ¿no? Es su naturaleza, ¿no? Entonces, de alguna forma funciona
más económicamente, más viable, ¿no? Y incluso es más saludable, ¿no? Porque ya no estoy dependiendo de estos agroquímicos, ¿no? Y estos agroquímicos los estoy externalizando, ¿no? José Luis, hay unos mensajes de saludo en primer lugar. Margot Malpartida Martínez, siempre adelante, ingeniero José Luis. Muchas bendiciones. De Huancayo nos hacen una pregunta, por favor, para hongos causados por la humedad en el tallo de las plantas de las manzanas, ¿qué tratamientos? Otra pregunta que nos hacen también tiene que ver, esta es recurrente, acerca de la melaza, tanto en las hojas como en las frutas. Y Mercedes More y Arlequé pregunta por el caldo bordalés, ¿a qué insecto o plaga controla? Gracias. Ya, vamos a ir por fase y vamos a darle prioridad al tema de la melaza en las frutas, ¿ya? Siempre, digamos, algunos insectos picadores, chupadores, van a generar, digamos, puntos de gutación, ¿ya? Es en estos puntos de gutación donde se va a generar, digamos, esta mielcilla, ¿ya? Y esta mielcilla, digamos, va a ser a un factor, digamos, o un medio de cultivo para ciertos tipos de hongos, ¿no? Lo que me va a ocasionar daños. Si es en las frutas, generalmente es generado por algún tipo de insecto. Pero si es en el tallo, generalmente puede ser una bacteria o un hongo o un complejo de raíz. Ojo, hay que tener en cuenta, digamos, que las disposiciones, digamos, geográficas, ¿no? Pueden dar de alguna forma diferentes, o sea, diferentes tipos de hábitos, hasta de las mismas enfermedades, de las mismas especies. Entonces, yo no podría definir exactamente qué es lo que estaría ocurriendo porque obligatoriamente yo tendría que ver cómo está el suelo, ¿no? Qué planta es, qué cultivo es, ¿no? Y qué variedad es, ¿no? Porque incluso dentro del mismo cultivo y dentro de las mismas variedades, algunas son más susceptibles que otras, ¿no? Incluso, ¿no? Si hablamos de frutales, tiene que ver mucho con el patrón que se usa, ¿ya? Entonces, si yo utilizo un patrón susceptible y una yema susceptible, es lógico que digamos, este cultivo se me va a enfermar, ¿no? Si no le doy las condiciones adecuadas de alimentación. Ojo, siempre hay que tener en cuenta, digamos, para maximizar la actividad fotosintética, yo tengo que aumentar, digamos, los niveles de magnesio también, ¿no? Pero entre magnesio y calcio siempre hay un antagonismo entre estos dos elementos. No puede haber una cantidad excesiva de calcio porque el magnesio digamos, se inactiva. Y tampoco puede haber una cantidad excesiva de magnesio porque el calcio se inactiva, ¿no? Entonces, ambos minerales juegan mucho en el equilibrio para que, digamos, haya una buena actividad fotosintética. Y si yo tengo una buena actividad fotosintética, ojo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que estoy generando mayor cantidad de proteínas. Y esa es la idea. La idea que mi planta tenga la mayor cantidad de proteínas. ¿Para qué? Para que las plagas no ingresen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la plaga no se alimenta de proteínas, ojo, se alimenta de aminoácidos. Los aminoácidos son pequeños bloques, ¿no? Que conforman las proteínas. O sea, está masticado y el otro está sin masticar, por así decirlo, ¿no? Y cuando está sin masticar, los insectos no ingresan. ¿Ya? Víctor, ¿me ayudas, por favor? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, la otra pregunta era en relación al hongo, ¿sí? En los árboles de manzana, ¿sí? Ya. En el tema de manzana, ojo, ya, Sí. puede tener, digamos, algunos problemas de raíz, ¿no? En el hongo. Es necesario, digamos, como ya les mencionaba, ¿no? Es necesario siempre una identificación, ¿no? Yo no soy, digamos, un mago o un brujo para poder saber específicamente qué está pasando, ¿no? Pero de forma general, le podría decir, ¿no? Que puede haber problemas con el pH del suelo, ¿no? Hay que ver eso, o sea, hay que identificar qué pH está teniendo este suelo, ¿no? Porque si mi suelo está tendiendo a la acidez, voy a tener problemas de hongos. Pero si mi suelo, digamos, es muy alcalino, estoy teniendo problemas de bacterias, ¿no? Entonces, ahí van dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces, cuando yo tengo hongos, tengo que aplicar otras estrategias, ¿no? Y cuando tengo bacterias también, ¿no? Entonces, pero para ambos, ¿no? El ingreso de oxígeno es, digamos, perjudicial.
Ojo. Entonces hay que ver también la porosidad de mi suelo, hay que mejorar la calidad del suelo, ¿no? Para que haya mayor ingreso de oxígeno y se puedan generar, digamos, bacterias aeróbicas, ¿ya? Las bacterias aeróbicas, digamos, son las antagonistas a las bacterias anaeróbicas. O sea, quiere decir que hay bacterias que viven sin la presencia de oxígeno y generan problemas, ¿no? Mientras hay otras bacterias que, digamos, viven con la presencia de oxígeno y ayudan a las plantas. En este caso, ¿no? Para llegar, digamos, siempre, digamos, si el problema es muy excesivo, ojo, yo recomiendo, ¿no? O sea, hacer, digamos, un barrido, ¿no? Un barrido con algún tipo de fungicida, ¿no? Por primera vez, ¿no? Si el problema es muy, muy fuerte, ¿no? Y posteriormente, ¿no? Ir reincorporando lo que es materia orgánica, ¿no? Hacer, digamos, un tratamiento preventivo con caldo bordalés, si es el tema de raíz, ¿ya? Y si es fitóftora, como ya les mencionaba, hay que hacerlo al 2%, ¿ya? O sea, duplicar la cantidad de cobre, ¿ya? 2 kilos a 1 kilo de cal. Y posteriormente, no, una vez, no puedo estar dependiendo siempre del cobre, ¿no? Tengo que hacer, digamos, crear las condiciones adecuadas para, por ejemplo, establecer lo que es trichoderma, ¿ya? Trichoderma es un organismo muy eficaz para el control de hongos del suelo, ¿ya? Entonces, al haber grandes poblaciones de trichoderma, ojo, ¿no? No me va a permitir, digamos, que otros organismos puedan vivir en el suelo, ¿no? Porque trichoderma coloniza las raíces, ¿sí? Coloniza las raíces y es por lo tanto genera como una protección, ¿ya? Una protección biológica para la planta. Y Víctor. la otra pregunta, José Luis, un poco está en relación, tiene que ver con los usos del caldo bordalés, ¿no? Ah, ya, muy bien. Como ya les decía, ¿no? Caldo bordalés me va a ayudar, digamos, a equilibrar el pH y va a ser generado también, va a generar lo que es una desinfección de la planta. O sea, me va a limpiar de forma superficial, ¿no? Ojo, caldo bordalés es, digamos, un insecticida de contacto. Hay que tener en cuenta esto, digamos, hay ciertos insecticidas, o digamos, ingredientes activos que son de contacto y otros que son sistémicos, ¿no? Generalmente los más caros en el mercado son los sistémicos, ¿no? Ya que tienen un periodo de investigación más largo, son, digamos, insumos más costosos, ¿no? Incluso de algunos otros son importados, ¿no? Que mientras caldo bordales, digamos, se puede, digamos, hacer con elementos que puede encontrar en una ferretería, ¿no? Asimismo, su beneficio, ¿no? Su beneficio en forma de prepararlo, ¿no? Yo necesito 1 kilo de sulfato de cobre para 100 litros, ¿no? O sea, estos 100 litros ya me van a servir para aplicación directa, no se va a diluir, que a diferencia de sulfocálcico, sí se diluye. Ojo, ¿no? Esa es la diferencia entre ellos, ¿no? La otra diferencia es que uno se prepara en frío y el otro se prepara en caliente, ¿no? Bajo las condiciones térmicas, ¿no? Entonces, va a depender de mí, digamos, y de qué insecto o qué plaga estoy teniendo en cuenta, ¿no? Pero por lo general yo recomiendo, digamos, hacer una rotación de esto, ¿no? Hacer una aplicación, digamos, de bordalés, luego posteriormente hacer una aplicación de sulfocálcico y así, ¿no? Intercalado, ¿no? Para, digamos, fortalecer, digamos, lo que es, digamos, la presencia o, digamos, fortalecer, digamos, la generación de fitoalexinas, ¿no? Entonces, las fitoalexinas, digamos, son medios, digamos, de resistencia al ataque de plagas, ¿no? Y más que todo está, digamos, relacionado también bastante a la cantidad de proteínas que tiene, ¿no? La misma planta, ¿ya? En cuanto a las plagas, digamos, que ataca, digamos, o que controla, una de ellas, por ejemplo, son los gusanos comedores, ya que al alimentarse digamos, de cobre, ¿no? El cobre, digamos, es un metal, ¿no? Que, digamos, ataca el sistema nervioso. Y hay ciertas recomendaciones también para aplicar estos, digamos, estos preparados, ojo. Y en general, o en forma general, ¿no? Siempre hay que aplicarlo o muy bien sea por la mañana o muy bien sea por las tardes, ¿ya? Nunca cuando hay mucha presencia de sol, ojo, ¿ya? Ya que estos, digamos, al ser minerales y, digamos, en altas temperaturas, ¿ya?
pueden generar, digamos, pueden volatilizarse y generar intoxicaciones por gases, ¿no? Y esto es una recomendación para cualquier tipo, digamos, de aplicación que se haga. Ojo, ¿no? ¿Ives? ¿Sí? ¿Ives? Sí, Creo que ya vamos cerrando, ¿no? José Luis, Una tengo pregunta. dos preguntas Perfecto. específicas. Escuché que se podría utilizar el macerado de ajíes. ¿Es correcto? ¿Y Es para qué excelente, podría servir? excelente. Los ajíes ya se utilizan bastante para los insectos de topo blanco. Y en combinación, por ejemplo, con jabón, como se mencionaba, ayuda, digamos, a generar, resecar la piel de los insectos, de esos insectos de topo blanco. Ojo, me estaba leyendo este tema y me recordé con esto, ¿ya? Que caldo bordalés sería muy eficiente, ¿ya? Para el control, digamos, de mosca de la fruta. ¿Pero cuándo? Cuando vamos a hacer, digamos, el enterrado de la fruta, ¿no? Que es una de las prácticas culturales que se hace, ¿ya? Una vez que se entierra la fruta, que es una aplicación, digamos, intensiva de caldo bordalés, ¿no? Se trata de mojar todo lo que se pueda, ¿ya? Entonces se vuelve a enterrar y la misma, digamos, temperatura y la misma extracción del cobre va a generar, digamos, la muerte de estos larvos que están en mosca de la fruta. ¿Cuál era la otra pregunta, Ives? Ives. Creo que Ives está teniendo problemas también con la señal, amigo. ¿O no? Sí, Genial. Ahí perdón. está. ¿Me escuchan? Sí. Perdón. Sí, aquí en el Champal tenemos cítricos y bueno, no soy especialista, no conozco, pero hay como un tipo de necrosis en las hojas, más cuando están jóvenes, que hay como una desformación de estas hojas. ¿Eso es ligado a un problema nutritivo de la planta? O sea, he entendido que justamente la resistencia a las plagas viene también del aspecto nutritivo, pero ¿o está relacionado directamente a una plaga también? No, ese que salió de moda. Pero hágale doblado porque es Así es. Meilín, por favor, tu micrófono. Ya, generalmente lo que ocurre es lo siguiente, o sea, si me mencionas, digamos, que de alguna forma, ¿no? Hay la existencia de una plaga, ¿ya? En un cultivo, de alguna forma eso nos indica que hay un desequilibrio. Y ahí la importancia de las plagas, ¿no? Muchos dicen, oye, pero ¿para qué sirven las plagas? ¿No? O sea, ¿cuál es su propósito, no? Si realmente, o sea, si vamos por el tema de la teoría creacionista, ¿no? Definitivamente todo tiene un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la plaga? Esa es la gran pregunta. Entonces, justamente es esto, ¿no? Evidenciar, digamos, las plantas que están enfermas. Porque, digamos, las plagas, por así decirlo, ¿ya? Tienen un tipo de visión, ¿ya? En general, los insectos, ¿no? Tienen un tipo de visión muy diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Ellos pueden, digamos, determinar la diferencia de colores, ¿no? A muy alto grado, ¿no? Incluso pueden determinar, digamos, qué plantas están enfermas y qué no. Entonces, es por eso que saben dónde ir a establecerse, ¿no? Si ellos no pudieran diferenciar esto, ¿no? Entonces irían, digamos, a una planta y ya hubieran fenecido, ¿no? Porque no podrían alimentarse, digamos, ¿no? Entonces, es ahí donde ocurre la selección, ¿no? La selección, digamos, de ellos o la preferencia por alimentarse de ciertos tipos de cultivos, ¿no? Y oh, sorpresa, ¿no? O sea, justo se alimentan de, por así decirlo, del cultivo que nosotros estamos teniendo, ¿no? Nuestro cultivo principal, ¿no? Pero si uno se da cuenta, es porque, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Hemos minimizado el ecosistema, hemos destruido, digamos, la diversidad natural del ecosistema. Con ello hemos, digamos, disminuido la población de fauna benéfica, ¿no?
Entonces, al disminuir esta población, digamos, es racional, ¿no? Racional que el número de plagas sea mayor. Y como tenemos, digamos, ciertas preferencias por ciertos minerales, ¿no? Como el NPK, hacemos que las plantas cultivadas tengan mayor número de aminoácidos libres. Entonces, todo está, digamos, como que diseñado para que pueda, digamos, haber una incurrencia de estas plagas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Poder, digamos, por ahí, ¿no? Introducir, digamos, ciertos agrotóxicos o ciertos agroquímicos, ¿no? Y es por eso que la agricultura convencional es dependiente de estos insumos, ¿no? Entonces, cuando uno depende de un insumo, generalmente tu producción o, digamos, o tus ganancias van a depender también digamos, de la utilización de estos, ¿no? Y si uno no utiliza estos insumos, por así decirlo, no va a tener una buena cosecha, ¿no? Y es por eso que muchos de los eslogans, ¿no? Que tienen estas industrias, ¿no? Dicen su nombre, es buena cosecha o la mejor cosecha, los mejores rendimientos, ¿no? Pero nadie te dice el alimento más saludable o, digamos, el ecosistema limpio. O sea, solo nos venden el tema del rendimiento y la productividad, ¿no? ¿A cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué? De una dependencia de estos insumos, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Que agroecología tome parte de esto para evitar, digamos, que la agricultura, y sobre todo el Perú, ¿no? Que tiende a tener una amplia diversidad de agroecosistemas, ¿no? Sea dependiente, ¿no? Que por el contrario, ¿no? Las propias unidades productivas generen sus propios fertilizantes, generen, digamos, sus propios repelentes, porque yo puedo cultivar digamos, estos insumos, ¿no? Puedo tener un muelle, puedo tener, digamos, un lugar donde hay cola de caballo, ¿no? Entonces, tengo a la mano, digamos, los elementos necesarios para poder combatir la presencia de estas plagas, ¿no? Y así no depender, digamos, de esto, ¿no? Ya, digamos, si hay insumos, por ejemplo, como el sulfato de cobre, que no puedo producirlo, ¿no? Por así decirlo, tendría que tener una mina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ya tengo que, digamos, incurrir digamos, a comprarlo, ¿no? Pero que también estas compras, asimismo, sean mínimas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me cuesta un kilo de sulfato de cobre en el mercado? No me está costando más de 20 soles, ¿no? Pero, digamos, un litro de tal fungicida, de tal marca, ¿no? Dependiendo, digamos, de la calidad, está entre 200 a 250 soles, incluso hay más caros, ¿no? Va a depender, digamos, como les mencionaba, de la marca, de la calidad, ¿no? De la reputación de las empresas. Muy bien, muchas gracias, José Luis. No sé, Víctor, ¿hay otras preguntas? No, solamente saludos, felicitaciones, Huancayo nuevamente, amigo, ¿sí? No, solo eso. Espérame un segundo, déjame ver la otra página. Acá un segundito, a ver. Gracias, señor Ruiz Caro Malpartida, Michelle Castro, Rubén Lazo, el Cardo Bordalés tiene un periodo de carencia. A ver, y también nos preguntan aquí, a ver, no, es eso, amigos, ¿no? Y más Sí, salud. listo. Muchas gracias por la información y como mencionaba el compañero del periodo de carencia, sí, es cierto ya, el bordalés tiene también un límite de uso, por ejemplo, dentro de las normativas internacionales de la agricultura orgánica, es por ejemplo un máximo de 6 kilos por hectárea. O sea, también puede decir, es bueno usar, ¿no? Pero también puedo generar intoxicaciones de cobre. Entonces, el uso medido y eficiente de los insumos y los preparados va a determinar el éxito también, digamos, de mis estrategias para el manejo de plagas y enfermedades, ¿ya? O sea, por decir que es bueno un producto no quiere decir que voy a abusar en el uso, ¿no? O sea, en la medida, digamos, Cardo Bordalés o los agroquímicos deben ser el último, digamos, el último bastión de defensa contra las plagas, ¿ya? No el primero, o sea, a veces muchas personas dicen, no, ya sí, la enfermedad va a venir, ya la plaga está ahí, ya, o sea, ellos ya saben, o sea, son videntes y ven y saben que la plaga va a venir y están aplicando, digamos, ciertos, digamos, agroquímicos muy fuertes, ¿no? Que cuando deberían ser la última instancia, ¿no? Entonces, a eso se refiere agroecología, iniciar, digamos, por procesos estratégicos, ¿no? Primero, digamos, primero desinfectar, ¿no? El primer paso es desinfectar, siempre desinfectar, ¿no? Una herida también es lo mismo, ¿no? O sea, desinfectamos la herida para que posteriormente se cure, ¿ya? Porque cuando nosotros aplicamos un agroquímico,
no estamos, digamos, sanando la planta, estamos matando la plaga, ¿no? Entonces, ojo, es una gran diferencia, ¿no? No es lo mismo matar que sanar, ¿no? Entonces, sanar debería ser parte de la nutrición, ¿no? Pero controlar vendría a ser parte de la acción química, digamos, de estos minerales. Entonces, lo que nosotros queremos es tener una planta sana, no una planta libre de plagas, ¿ya? Porque una planta libre de plagas, digamos, sigue siendo una planta enferma. Y una planta enferma sigue generando problemas, tanto, digamos, de salud y también sociales. Sí. Muy bien. Víctor, ¿hay otras Sí, preguntas? no, ya no. Está bien. Creo que ahí Ok. ya vamos cerrando, José Luis, también. ¿Sí? Sí. Bueno, José Víctor, Luis tiene Ives, la palabra, ¿no? Para el próximo Sí. sábado. Sí, entonces el próximo sábado, José Luis nos va a comentar justamente el proceso para pasar de una agricultura convencional a una agricultura sostenible basado en la agroecología. Y vamos a justamente intercambiar experiencia a partir de las tareas que habíamos pedido a cada uno de hacer un croquis de su chakra, explicando un poco la organización. Y también propongo que podríamos tomar algunas fotos y compartir fotos justamente de las chakras. Gracias a los que han hecho esta tarea, si lo compartimos, lo trabajamos el próximo sábado. Quiero comentar también que el 8 de mayo hemos previsto de hacer un taller presencial aquí en Cocachacra para poder compartir esta experiencia y ver de manera más concreta justamente cómo aplicar las reglas de la agroecología. Entonces les vamos a compartir la información en los días que vienen para poder organizar todo eso. Y bueno, como siempre, queda el grupo WhatsApp que hemos creado, Agroecología, y también las páginas de nuestros diferentes aliados para poder compartir experiencias y preguntas. Así que, bueno, agradezco a José Luis, agradezco a Agricultura Orgánica Perú y Víctor por la disposición, el apoyo de comunicación, y agradezco también la red de bibliotecas públicas de Huarochirí, que nos apoya también en la difusión. Entonces, muchísimas gracias, buenas noches, voten bien mañana y nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias. gracias, Ives. Cuídense. Sí. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto. Igual.